La niebla del río llegó temprano ese sábado por la noche, deslizándose desde el Blackwater como humo de una herida reciente. Se deslizaba por las aceras agrietadas y se apoyaba contra las ventanas apagadas del antiguo barrio industrial, difuminando las farolas como monedas pálidas. A las 9, el pueblo parecía estar bajo el agua, todo sonido apagado salvo el siseo ocasional de un coche que pasaba y la bocina lejana de un tren de mercancías que parecía no acercarse nunca. Me quedé en medio de Arrow Street con las manos metidas en la sudadera, escuchando el crujido de los zapatos de mis amigos sobre los cristales rotos detrás de mí. Habíamos estado bebiendo cerveza barata en casa de Nico, viendo películas de terror a todo volumen, cuando Jonah nos contó la historia. El hombre de las velas. El nombre se me quedó grabado en la cabeza como una astilla y no dejaba de clavárseme. Última oportunidad para salir, dije sin darme la vuelta. Casey resopló a mi lado. Lo dices como si fuéramos a dejarte entrar sola a la fábrica de la muerte. Nico, más bajo que los demás y engullido por su chaqueta vaquera, corrió hasta quedar a mi lado. Además, todavía me debes la cerveza. Si mueres, tu madre no me la pagará. Mara caminaba unos pasos detrás, la única lo suficientemente lista como para llevar una linterna. El haz de luz atravesaba la niebla en un cono opaco, deslizándose sobre ventanas tapiadas y puertas oxidadas. No había dicho mucho desde que nos fuimos, pero podía sentir su mirada en mi espalda cada vez que aminoraba la marcha. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó. Old Arrow Foundry, dijo Nico. Sí. Sigue adelante hacia el olor a tétanos y decepción. Forcé una risa. La fundición, lo que quedaba de ella, llevaba más de un siglo en las afueras del pueblo, un esqueleto de ladrillos que se hundía en la orilla del río donde los niños iban a pintarse sus nombres con aerosol y asustarse con retos. Pero esa noche parecía menos un lugar de reunión y más un destino. Jonas estaba limpiando las manos con un trapo en el garaje de su padre cuando nos lo contó, el aire estaba cargado de aceite y polvo. Un chico del equipo de su hermano había ido a la fundición una noche del año pasado. Regresó sin su hermanita. Les dijo a la policía que se había escapado. Pero cuando se emborrachó, la historia cambió, una figura alta en la niebla, una vela encendida en su cráneo, un grito como un altavoz fundido, y luego ella simplemente desapareció. Leyenda urbana, había dicho Nico. Pero Jonah no discutió. Se había quedado en silencio, de esa forma que me erizaba los pelos. Ese silencio fue lo que me hizo decir, ¿y si vamos a ver? Ahora, abriéndose paso entre la niebla, ojalá me hubiera callado. Salimos de Arrow Street y tomamos la estrecha carretera que descendía hacia el río. El asfalto estaba tan mordido y parcheado que parecía costroso. A la derecha, la cerca de alambre se combaba bajo las enredaderas muertas, a la izquierda, el suelo descendía hasta el agua negra, el río apenas visible allí donde la luz de Mara rozaba su superficie. Dios mío, es como Silent Hill, murmuró Casey. Sin el presupuesto. Oye, dijo Nico, teníamos justo el presupuesto para un pack de 12 cervezas y 2 bolsas de patatas fritas. Ten un poco de respeto. No respondí. Una silueta surgía de la niebla, ancha, baja y rota en la cima. Lo que quedaba de la fundición Arrow. De cerca, parecía peor de lo que recordaba. El techo había desaparecido casi por completo, dejando solo vigas oxidadas y tramos de pared dentados. La entrada principal estaba llena de escombros. Medio enterrado entre los escombros había un letrero metálico que decía Arrow Tal, RY, las letras que faltaban parecían dientes arrancados de una sonrisa. Las ventanas vacías, con los bordes de vidrios rotos, miraban con una mirada oscura. En una pared, alguien había pintado con aerosol, no hay Dios aquí, con letras que goteaban. ¡Qué alegría!, dijo Casey. El haz de luz de Mara cruzó una verja de alambre doblada. Una señal de advertencia de plástico, antes brillante, estaba descolorida, casi blanca, peligro. No pasar. Así que, naturalmente, dijo Nico, entramos. Pasamos apretujados por el borde de la puerta. Dentro del patio, la grava estaba irregular, con charcos de agua negra que reflejaban las farolas lejanas. El aire olía a óxido húmedo y a algo agrio debajo, como si un siglo de humo y grasa se hubiera infiltrado en la tierra y nunca se hubiera ido. De acuerdo, dije, intentando sonar despreocupado. Vamos a la planta principal, tomamos algunas fotos y luego nos vamos. Las publicamos. Nos reímos de Jonah por ser dramático.
¿Y si lo vemos?, preguntó Casey. ¿Ver a quién?, dijo Nico. Casey puso los ojos en blanco. El tipo de la vela. El señor Cráneo de Cera. Tenía la garganta seca. Entonces por fin te daremos la fama en TikTok que tanto ansiabas. Mara se detuvo. Su linterna se había posado en una escalera estrecha que se hundía en un lateral del edificio. Los escalones de hormigón estaban agrietados, la barandilla oxidada formaba agujeros de encaje. Sobre la escalera, alguien había pintado una vela tosca, con gotas amarillas corriendo por sus lados, un charco rojo en la base. Sótano, dijo ella. Paso difícil, dijo Nico inmediatamente. Sótano, repetí. El cuento decía que venía de abajo. De los tanques. Casey me miró fijamente. Esa historia también decía, nunca lo busques, genio. Quizás fue la cerveza. Quizás fue la niebla. Quizás fue la cara de Jonah cuando mencionó al amigo de su hermano, la forma en que su expresión se relajó, como si algo en su interior se estuviera hundiendo. Fuera lo que fuese, me sentí atraído. Bajamos, dije. Rápido. Solo para decir que lo hicimos. Mara parecía querer discutir, pero luego negó con la cabeza. No me quedaré aquí arriba sola. Nico murmuró algo sobre malas decisiones y funerales prematuros, pero me siguió mientras yo bajaba. Los escalones crujieron bajo nuestro peso y desprendían pequeños trozos de hormigón con cada paso. La niebla se disipó al descender, reemplazada por un frío húmedo que se filtró a través de mis zapatos y me caló los huesos. La luz de Mara, intensa en lo alto, pareció encogerse y debilitarse, tragada por la oscuridad como una cerilla. Odio esto, susurró Nico detrás de mí. Al final de la escalera, se abrían a una habitación amplia. El techo era bajo y estaba entrecruzado con tuberías oxidadas, de ellas colgaban gruesas gotas de cera vieja, grisácea por el tiempo. El suelo era un mosaico de hormigón agrietado y fosas abiertas llenas de sombras. Contra una pared se alzaban enormes cubas, con los bordes cubiertos de capas endurecidas y pálidas. Bueno, eso es, asqueroso, dijo Casey. Eso es. Sebo viejo, respondió Mara en voz baja. Grasa fundida. Antes hacían velas con grasa animal, a veces incluso con. Por favor, no termines la frase, interrumpió Nico. Caminé hacia una de las cubas. El haz de luz de Mara se deslizó por el borde, captando una superficie irregular de burbujas y gotas, y aquí y allá una mancha más oscura que me revolvió el estómago. Imaginé a alguien cayendo, gritando, con los huesos hirviendo. Deseché la imagen. Muy bien, vimos los tanques, dijo Nico, con la voz un poco aguda. Lo hicimos. Podemos irnos antes de que nos contagiemos de una enfermedad fantasmal. Un leve tintineo nos paralizó. Sonaba como un vaso chocando contra otro. Mara dirigió el haz de luz en esa dirección. La habitación parecía vacía. ¿Qué fue eso?, susurró Casey. Probablemente solo, algo asentándose, dije, pero mi voz sonó débil incluso para mí. Clink. Más fuerte esta vez, seguido de un traqueteo suave y seco que sonaba como dientes castañeteando. La luz reflejó un trozo de cadena que se balanceaba lentamente en una viga cerca de la pared del fondo, como si alguien acabara de rozarla. La mano de Mara tembló. Eso no era el viento. Aquí abajo no hay viento. Nico dio un paso hacia las escaleras. Vale, no. Me voy. Vimos los tanques. Oímos la cadena embrujada. 10 de 10, me voy ya. Sentía la presión en los pulmones. La habitación contenía la respiración. Vinimos por pruebas, dije. Al menos una foto. Si no, Jonah solo dirá que teníamos demasiado miedo para mirar. Jonah no está aquí, dijo Casey bruscamente. Sí. Y lo que sea que haya hecho ese sonido también está aquí. Abrí la boca para protestar, pero un nuevo sonido resonó en la oscuridad y me convirtió todo el cuerpo en vidrio. Empezó bajo, una vibración en las costillas, como si alguien hubiera encendido un amplificador enorme en la habitación de al lado. Luego se disparó hacia arriba, irregular y brutal, en un chillido de retroalimentación que desgarró el aire. No sonaba como una voz, sonaba como la grabación de un grito reproducido demasiado alto a través de un altavoz fundido, cortado en fragmentos desiguales y lanzado hacia todos a la vez. Jesús,
gritó Nico, tapándose los oídos con las manos. Mara dejó caer la linterna. Cayó al suelo y giró, lanzando rayos de luz por toda la habitación. Los tanques aparecían y desaparecían de la vista como figuras altas y encorvadas. Arriba, gritó Casey. Corrimos. Resbalé en el primer escalón y me estrellé contra la pared con ambas manos. El haz de luz de la linterna se movía violentamente, luego se detuvo, clavándose en algo que no había estado allí un segundo antes. Algo de pie en medio de la habitación. No te muevas, susurró Mara. El chirrido se desvaneció en un siseo de estática, como si alguien bajara lentamente el volumen. Mi propio corazón martilleaba en mis oídos. La figura era alta y delgada, con los hombros encorvados. Hilos de lo que parecía cera y tendón colgaban de sus brazos y costillas, goteando sin llegar a tocar el suelo. Su cuerpo estaba estirado y delgado, la columna vertebral era una cresta afilada bajo restos de ropa flácida, fusionada con gotas endurecidas. La cabeza estaba peor. Era un cráneo medio derretido, hueso y cera colapsados, las cuencas de los ojos como túneles huecos. De un cráter en la cima se alzaba una vela pálida, perfectamente recta, con los lados surcados por viejas gotas. La llama ardía de un blanco amarillento enfermizo, demasiado brillante para tanta oscuridad, pero proyectaba solo un cono de luz tenue en el suelo. Salía humo en espiral, pero en lugar de ascender, se deslizaba hacia abajo, enroscándose alrededor de la cabeza de la criatura como un halo lento y sucio. El hombre vela. No quería nombrarlo, pero mi cerebro lo hizo de todos modos. Se movió. No se movió pesadamente. Dio pasos largos y rápidos, como si siempre estuviera al borde de caer y se agarrara en el último instante. Sus rodillas se doblaron hacia adentro, mal, haciendo que cada paso pareciera roto pero terriblemente eficiente. Con su primer paso, bajó la cabeza de golpe como si se mirara los pies, bajando la vela de modo que su tenue luz se extendiera por el suelo. El haz de luz se deslizó sobre la linterna caída de Mara, sobre los zapatos de Nico, sobre mi mano en la pared. Por donde pasaba, nuestras sombras se portaban mal. Se estiraban altas y delgadas, separándose de nosotros, sin cabeza, cada una coronada con una pequeña vela parpadeante en el muñón del cuello. No la mires, jadeó Mara. No. El hombre vela gritó de nuevo. Esta vez, el sonido fue como si me explotara dentro del cráneo. Era la misma retroalimentación, pero entrecortada en ráfagas rápidas, como si alguien encendiera y apagara un interruptor una y otra vez. Las tuberías del techo vibraron con tanta fuerza que el polvo cayó como nieve gris. Me zumbaban los dientes. Nico subió las escaleras a toda prisa, medio trepando, medio arrastrándose. Casey lo agarró del brazo y lo arrastró más arriba. «Muévete, Evan», gritó Casey. «Vamos». Lo intenté. Mis piernas estaban pesadas, llenas de un calor líquido y lento como cera derretida. La luz de la vela se extendió hacia adelante y mi sombra se alejó de mis pies otra vez. La vi extenderse por la pared, su cabeza disolviéndose, una vela corta ardiendo en el tocón. Podía sentir algo tirando de esa forma plana y extraña, a través de ella, tirando de mí. Mara se estrelló contra mi costado y me agarró del brazo con tanta fuerza que grité. El dolor era suficiente. Subimos corriendo las escaleras. Nico estaba casi arriba. Mara estaba justo delante de mí. Casey se quedó a mi lado, respirando con dificultad, murmurando «no, no, no, no» en voz baja, como una oración. La luz de la vela se deslizó sobre nuestros pies de nuevo. Vi ambas sombras, la mía y la de Casey. Ambas se estiraron, ambas perdieron la cabeza. La mía volvió a la normalidad con un escalofrío enfermizo. La de Casey no. Se congeló en esa forma decapitada, con la pequeña vela encendida en su muñón. El hombre vela gritó. Las ráfagas de fuego se estrellaron contra la escalera como golpes. La barandilla oxidada vibró y luego se desprendió de la pared. Casey la sostenía con una mano. De repente, no tenía nada. Cayó hacia atrás con un grito ahogado. Lo agarré, rozando su manga con los dedos, pero el grito fue como si lo empujara al suelo, como si el sonido mismo tuviera manos. Cayó, golpeó el rellano y se deslizó hasta detenerse a los pies del hombre vela. «Casey», gritó Nico desde arriba, con la voz quebrada. El hombre vela hizo una reverencia, como si examinara un juguete roto.
La vela se acercó al rostro de Casey. En ese estrecho círculo de luz, vi sus ojos abiertos y desenfocados, sus labios moviéndose en silencio. Su sombra yacía inmovilizada bajo él, aún sin cabeza, con su pequeña vela parpadeando. Por un horrible segundo, la criatura se quedó mirando, como un hombre que revisa una mecha. Entonces abrió la mandíbula. Donde debería haber estado la lengua, había una masa de cera medio fundida y púas pálidas como dientes de cebo. Bajó las fauces hasta el pecho de Casey. El grito que siguió no fue el del hombre vela. Fue el de Casey, pero destrozado, cortado y apagado en un instante, arrancado de su garganta y alimentado directamente a la criatura. El sonido se cortó a la mitad como si alguien hubiera pulsado el botón de parada. El cuerpo de Casey se sacudió una vez y luego se quedó inerte. Un fino hilo de cera fundida se deslizó de la boca del hombre vela a la suya, sellando sus labios en una línea pálida. «Tenemos que irnos», dijo Mara con la voz ronca. Tiró de mi brazo. Todo en mí quería bajar en lugar de subir, alejar a Casey de ese cono de luz cada vez más estrecho. Pero el hombre vela ya se estaba enderezando al máximo, la vela en su cráneo brillaba con más intensidad, como si lo hubieran alimentado. Su cabeza se inclinó hacia las escaleras, la luz de la vela nos alcanzaba. Me di la vuelta y corrí. No recuerdo exactamente cómo subí el resto de los escalones. Solo recuerdo el golpe bajo mis zapatos, los sollozos entrecortados de Nico allá adelante, el agarre de Mara magullándome el brazo. Entonces nos adentramos de nuevo en la niebla, dejando el cuerpo de Casey en la oscuridad, tendido en un charco de luz que ya no le pertenecía. Cruzamos el patio a toda velocidad. La grava se deslizaba bajo mis pies. Detrás de nosotros, oí el húmedo y uniforme golpeteo de los pasos del hombre de las velas, demasiado rápido, demasiado regular, como un metrónomo que alguien hubiera puesto en modo pánico. Nos colamos por el hueco de la valla. En la carretera, las farolas flotaban en la niebla como halos pálidos, zumbando suavemente. «Coche», jadeó Nico. «Necesitamos el coche». Habíamos aparcado 3 manzanas más arriba, cerca de la tienda de la esquina. Era como si hubieran sido kilómetros. Casey habría hecho un chiste, me di cuenta, alguna broma sobre cardio o viajes embrujados en Uber. La ausencia me golpeó como un puñetazo. Corrimos cuesta arriba. Me ardían los pulmones. Me arriesgué a mirar atrás. Al principio solo había niebla, luego un fino cono de luz inquisitivo cerca del suelo, que vibraba al moverse. El hombre de las velas había llegado a la carretera. Aquí se movía más rápido, con las rodillas dobladas casi tocándose mientras subía la colina, con la cabeza aún inclinada para que la vela iluminara cada paso. Me recordó a alguien que no podía caminar a menos que viera exactamente dónde pisaba, como si la luz fuera un riel y estuviera atascado en él. Gritó de nuevo. El chirrido apagado saltó delante de él, haciendo vibrar el metal de las farolas. Una de las bombillas parpadeó, zumbó y luego se apagó, dejando una mancha negra en la niebla. «Lo llevamos justo debajo de las luces», gritó Nico. Mi mente se aferró a un fragmento de la historia de Jonah. El hombre de las velas se sentía atraído por las velas en las ventanas, por las llamas solitarias después de la medianoche, atraído por la luz, tanto la suya como la nuestra. Si necesita luz, jadee, necesitamos lo contrario. «¿Qué? Una cueva», dijo Nico. Patiné hasta detenerme junto a una farola. En su base, medio oculta por la maleza y la basura, había una caja metálica de servicio. «Evan», gritó Mara. «¿Qué haces? Ayúdame a abrir esto». Me arrodillé y arañé la tapa. El óxido se descascarillaba bajo mis uñas. Mara metió el borde de su linterna entre la tapa y la caja y forzó. El metal chirrió. La tapa saltó 1 centímetro. Metí los dedos debajo y la abrí de golpe. Dentro había un pequeño panel de interruptores con una fila de interruptores etiquetados con un rotulador descolorido, H1, H2, H3. Una alegre pegatina amarilla en la puerta decía propiedad municipal, no manipular. El hombre de las velas volvió a gritar, cada vez más cerca. La farola sobre nosotros parpadeó. «¿Cuál?», preguntó Mara. «Todos», gritó Nico. Agarré todos los interruptores que pude alcanzar y los bajé de golpe. Algo golpeó dentro del poste. La luz del techo chisporroteó, se atenuó y luego se apagó.
Cuesta abajo, otras farolas conectadas al mismo cable cayeron una a una, la oscuridad floreció a lo largo de Arrow Street como una mancha que se extendía. Por un segundo, todo quedó en silencio. Entonces, el hombre vela chilló. En la repentina oscuridad, la vela en su cráneo se encendió, iluminando su pequeño cono, pero ya no había otras luces. Ni farolas, ni ventanas brillantes, solo la niebla y ese único haz de luz tembloroso. La oscuridad más allá de su alcance parecía más densa, casi sólida. Dudó. Sus largas patas vacilaron. Su cabeza inclinada giró en pequeños arcos espasmódicos, la vela describiendo un círculo de luz tembloroso sobre el pavimento mojado, como si buscara caminos que habían sido borrados. Está confundido, susurró Mara. Bien, dijo Nico. Vamos a confundirlo desde muy lejos. Deberíamos haber corrido entonces, pero no podía apartar la mirada. En ese momento, el hombre vela no parecía un cazador. Parecía perdido, como alguien atrapado en un pasillo de sus propios recuerdos con todas las puertas tapiadas. Solo sabe a dónde ir si hay luz que se lo indique, dijo Mara en voz baja. Quizás la fundición fue el último lugar que vio, cuando todo era fuego, lámparas y grasa quemada. Quítale el resto y simplemente está atascado. El rostro de Casey brilló tras mis ojos. Su sombra, fija y sin cabeza. La fina línea de cera sellando su boca. Vamos, dije. Me dolía la garganta. No vamos a perder a nadie más. Nos escabullimos por el lado más oscuro de la calle, manteniéndonos alejados del círculo de la vela. El hombre de las velas no se dio cuenta. Su paso frenético se había convertido en un lento y escrutador arrastrar, con las rodillas arqueadas casi rozándose al trazar pequeños círculos sobre el asfalto, atrapados en un patrón que solo él entendía. Para cuando llegamos a la parte más iluminada del pueblo, el sonido de sus chirridos rotos se había reducido a un leve y entrecortado gemido en la distancia. En la esquina, las farolas zumbaban sin parar. El neón de la tienda de la esquina teñía el pavimento mojado de rojo y azul. Nico se desplomó contra un coche aparcado, respirando con dificultad. Nunca más me burlaré de tus supersticiones, dijo. Casey habría dicho algo sarcástico. El silencio donde debería haber estado su voz se apoderó de nosotros. Mara se apoyó en la pared de ladrillo, con los nudillos aún blancos alrededor de la linterna. ¿Llamamos a alguien?, preguntó. ¿A la policía? ¿A las noticias? ¿A un sacerdote? ¿Y qué dices?, dijo Nico. Oye, hay un esqueleto de cera victoriano con una vela en la cabeza atascado en Arrow Street porque activamos el interruptor automático. Nos arrestarán por manipular la red eléctrica. Miré hacia abajo, colina abajo. El antiguo barrio de la fundición era solo una pequeña hendidura oscura en el pueblo, un lugar donde la niebla era más densa. En algún lugar de esa zona, una pequeña llama pálida se movía en arcos vacilantes. Si la gente sigue bajando con linternas, dijo Mara, siguiendo mi mirada, o dejando velas encendidas en las ventanas, encontrará un camino de nuevo. Siempre encontrará un camino cuando haya luz para caminar. Pensé en la niña desaparecida de Jonah. En Casey tirado en el cemento mientras su sombra ardía mal. En todos los chicos que vinieron aquí a divertirse con teléfonos y encendedores baratos. ¿Y si no los dejamos?, pregunté. Nico frunció el ceño. No dejar que quien haga qué. Gente, dije. ¿Y si nos aseguramos de que nadie baje de noche con una luz? Al menos en noches como esta. Mara ladeó la cabeza. ¿Quieres poner un cartel? ¿No alimentes a la maldita criatura de las velas? No un cartel, dije. Una historia. Les contamos lo que pasó. Les contamos lo que hace. Les decimos que si traen luz, la sigue. Como un anuncio de servicio público extremadamente traumatizado, dijo Nico. Sí, dije. Exactamente así. Me observó un segundo y luego asintió. Las historias se quedan grabadas. La gente olvida los hechos, pero recuerda lo que le asusta. Caminamos hasta el coche de Nico en silencio. El interior olía a patatas fritas rancias y pino falso, y era el mejor olor del mundo en ese momento. Mientras conducía, los sonidos normales del pueblo volvieron poco a poco, televisores tras paredes delgadas, un perro lejano, algún coche de vez en cuando. Era como si el mundo hubiera vuelto a su sitio, pero ahora había una grieta que lo atravesaba,
y yo sabía exactamente dónde. —Decimos, su nombre —preguntó Nico en un momento dado. —¿De quién? —pregunté, aunque lo sabía. —Elías Arrow. El dueño del lugar. Era él, ¿verdad? Me quedé mirando las luces que pasaban. No le vamos a decir a nadie su nombre, dije. Les decimos las reglas. ¿Dónde no ir? ¿Qué no hacer? Eso es todo. Los nombres dan poder a las cosas, dijo Mara desde el asiento trasero. Las historias dan una oportunidad a la gente. Finalmente, Nico giró hacia mi calle. Allí, la mayoría de las casas estaban a oscuras. Las luces del porche apagadas. Unas cuantas decoraciones descuidadas, que quedaban de alguna festividad pasada, se mecían en el aire húmedo. Aparcó frente a mi casa. Entonces, dijo, ¿pizza y cine el próximo fin de semana? No hay próximo fin de semana, añadió Nico rápidamente. Bueno, sí lo hay, pero no vamos a volver a acercarnos a nada abandonado. Mara esbozó una leve sonrisa. Lo olvidarás, dijo. Todos lo olvidamos, un poco. Por eso importan las historias. Salí y me incliné hacia la ventana abierta. Oye, dije. Si alguna vez ves una vela encendida en una ventana después de medianoche, apágala. Aunque no sea tu casa. El capitán Trauma ha hablado, dijo Nico, pero asintió. Mara solo dijo, buenas noches, Evan. Vi cómo sus luces traseras se desvanecían en la niebla y luego entré. Mi madre había dejado una lámpara encendida en la sala. Una lámpara bonita y normal, cálida y suave. Me quedé de pie junto a ella un largo segundo, con la mano suspendida sobre el interruptor. Vi a Casey de nuevo en el rellano, con su sombra equivocada debajo, el hombre de las velas haciendo una reverencia para examinar su llama. Oí ese grito entrecortado y apagado. Apagué la lámpara. La oscuridad que llenaba la habitación no era la oscuridad de la fundición. Se sentía auténtica. Me quedé allí hasta que mis ojos se acostumbraron, escuchando. Ningún chirrido. Ningún traqueteo de cadenas. Ningún ruido de pisadas mojadas en la calle. Durante los siguientes días, la historia se extendió como siempre. Nico la contó una vez, y luego tuvo que volver a contarla. Eliminó parte del llanto y añadió más carreras, pero se quedó con la parte importante. Casey no sobrevivió, y fue porque llevaron la luz donde no debían. Algunos niños se rieron. Otros no. Muchos creyeron que, el siguiente fin de semana con niebla, Arrow Street permaneció más oscura de lo habitual. Un par de farolas se rompieron. La gente culpaba al cableado, al presupuesto municipal, a cualquier cosa menos a nosotros. A veces, tarde por la noche, me despertaba y escuchaba. De vez en cuando, en una noche con mucha niebla, creía oír un gemido débil y distorsionado que se desplazaba sobre el río, apareciendo y desapareciendo como una transmisión interrumpida. Nunca se acercaba. El hombre de las velas seguía ahí fuera, cerca de la fundición, cabizbajo, con la vela encendida, recorriendo los senderos de luz que la gente le daba, o le negaba, con cada interruptor, cada pantalla, cada llama descuidada. No sé si mejoramos o empeoramos las cosas. Solo sé que las historias viajan más rápido que él, y que cada vez que alguien escucha, cada vez que la luz de un porche se apaga un poco antes, cada vez que una vela se apaga después de medianoche, en algún lugar de ese rincón oscuro junto al río, se detiene al borde de su propio círculo de luz y no encuentra el siguiente paso. Y por ahora, eso me basta para dormir.